Vamos a llevar a cabo la secuencia completa para lograr graficar una función. Acá tenemos la función f de x y estoy anotando los pasos más importantes, más saltantes que debemos aplicar o debemos calcular para poder al final obtener su gráfica. Entonces, llevando esta secuencia, como observamos, primero tiene que ser el dominio, luego ver si es continua o es discontinua, las asíntotas, si tiene o no tiene, los puntos de corte con los ejes coordenados, los máximos mínimos, relativos por supuesto, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los puntos de inflexión, los intervalos con concavidad y convexidad. Y finalmente, teniendo todo lo anterior, se llega a obtener la gráfica. Entonces, llevando esta secuencia, diríamos lo siguiente. El dominio de esta función es todos los reales, puesto que la función es una función polinómica y se sabe que toda función polinómica es, pues, su dominio es todos los reales. La continuidad, una vez más, la función es polinomial o polinómica y entonces es continua en todo su dominio y por lo tanto, como todos los reales, es continua en todos los reales. En el caso de las asíntotas, una función polinomial no tiene asíntotas. Bien, ni horizontal, ni vertical, ni oblicua, no lo tiene. Luego viene la parte de la donde nos debemos determinar el máximo, el mínimo, o los máximos mínimos de la función. Y eso pues se tiene que llevar a cabo la primera derivada e igualar a 0. Es decir, hallamos f', igualamos a 0 y resolvemos la ecuación, porque al final es una ecuación. Entonces, derivemos. La primera derivada sería entonces 3x al cuadrado más 6x menos 24 y más 0, que ya no lo colocamos. Y se recomienda de que lo dejemos factorizado. Entonces esta primera derivada va a ser igual, acá hay el factor común 3 por x al cuadrado más 2x menos 8. Y esto se puede llevar a cabo la factorización por aspa simple. Esto es f' de x igual 3 por x más 4 por x menos 2. ¿Está bien? Esa es la factorización que corresponde. Y entonces reemplacemos acá. Entonces tendríamos que la derivada está acá. 3 por x más 4 por x menos 2 igual a 0. Igualamos, bueno, este 3 sigue siendo 0, de donde obtenemos x igual a menos 4 y x igual a 2, los cuales son los valores críticos. Bien, significa de que probablemente en menos 4 o 2 o viceversa se obtenga el máximo o el mínimo relativo. Y eso lo vamos a solucionar aplicando el criterio de la segunda derivada. Por eso al inicio propuse indicando que se aplicará el criterio de la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, para ello hay que calcular la segunda derivada. Tendríamos acá la segunda derivada es derivar a la primera derivada. Y la primera derivada está por acá, sería 6x más 6. Más 6 menos 0, que ya no lo ponemos.
Y acá también conviene, es recomendable que tengas que factorizarlo. Entonces quedaría 6 por x más 1. ¿Para qué llevamos a cabo la segunda derivada en esta parte? Para poder averiguar si en x menos 4 o x igual a 2 es máximo o es mínimo. ¿Cómo se hace luego? Se reemplaza estos valores críticos en la segunda derivada. Entonces decimos, en x igual menos 4, vamos a ver, la segunda derivada, en este caso, reemplacemos ahí menos 4 más 1. Si haces la operación, acá lo que queremos en este criterio es ver si es positivo o es negativo, o positivo o negativa la función, la segunda derivada, y vemos que esto va a salir negativo. Y si es negativo, se sabe, en este caso, que hay máximo. Hay máximo. ¿Dónde? En x igual a, en este caso, menos 4. Acá tiene que ir menos 4. ¿Ve? Y lo hallamos de una vez ese máximo. ¿Cómo se calcula el máximo? Reemplazando este valor crítico que nos está diciendo que va a haber máximo en la función original, donde todavía no se ha derivado. Entonces decimos, la función para menos 4, reemplazamos, sería menos 4 al cubo más 3 por menos 4 al cuadrado, menos 24 por menos 4 más 28. Esto, llevando a cabo las operaciones, ahí sí se requiere saber determinar su valor. En este caso, cuando hacemos esa operación, sale 108. ¿Qué quiere decir eso? Que la función f de x tiene máximo cuyo valor es 108. Y en el plano cartesiano, cuando querramos al final, cuando estemos queriendo graficar, ¿no es cierto?, tienes que tener el par ordenado. Abscisa viene a ser menos 4, el valor crítico, y este que viene a ser justamente el máximo. Ahí lo tenemos. Ahora veamos en x el otro valor crítico, que viene a ser x igual a 2. En x igual 2 procedemos en forma similar, reemplazando en la segunda derivada, y sería 6 por 2 más 1. Si vemos acá, es positivo, mayor que 0. Y si es mayor que 0, contundentemente diremos de que hay mínimo. Hay mínimo en x igual a 2. ¿Y cuál es ese? Lo calculamos. F de 2. F de 2 sería entonces reemplazar igualito 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado menos 24 por 2 más 28. Y si hacemos las operaciones para este caso, sale 0. 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la función f de x tiene mínimo cuyo valor es 0. Entonces el par ordenado sería abscisa 2, 0. Hasta este momento entonces hemos calculado los valores máximos y mínimos, que son 1 de cada uno, y a continuación nos seguiría calcular los intervalos de crecimiento o decrecimiento. ¿Sí? Estamos en la F. Sí, F. Entonces, para calcular los intervalos de crecimiento, simplemente se resuelve la primera derivada, la siguiente inecuación. ¿Ya? Entonces acá reemplazamos la primera derivada, que ya lo hemos factorizado, es 3
por x más 4 por x menos 2 mayor que 0. Y de ahí sacamos los valores de x. Es una inecuación común y corriente. Entonces de acá sacamos los valores de x, que es menos 4, y x igual a 2, que coinciden con los valores críticos que hemos resuelto por acá. Una vez que tenemos esa parte, lo ubicamos en la recta numérica. A ver, aquí lo tenemos, menos infinito, más infinito, y ubicamos esos valores, que vendría a ser menos 4 y 2, digamos ahí. Claro que son abiertos, así es, y entonces acá decimos que esto es más, esto es menos, y este es más. ¿Qué significa eso? Que donde sea más tiene que ser creciente, y donde sea menos tiene que ser decreciente. Por lo tanto, desde menos infinito hasta menos 4, unión de 2 hasta más infinito, como es más, crece la función. Y en la parte negativa viene a ser desde menos 4 hasta 2, la función decrece. Por consiguiente, hemos terminado hasta aquí el cálculo, hasta la parte de donde nos dice calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Continuando, corresponde calcular los puntos de inflexión o punto de inflexión, depende. Para el cálculo del punto de inflexión se tiene que calcular la segunda derivada, que ya lo tenemos en los pasos anteriores, y esto igualar a 0 y resolver. ¿Ve? Allá las segunda derivadas igual a 0 y lo resuelves. Entonces, aquí tenemos la segunda derivada. Ya lo tenemos en los pasos anteriores y nos ha salido 6 por x más 1. Esa es la segunda derivada, y entonces reemplazamos aquí. Tendríamos 6 por x más 1 igual a 0. El 6 pasa a dividir, sigue siendo 0, entonces x es igual a 1. Esto viene a ser la abscisa del punto de inflexión de la función. Ahora, teniendo este punto, tenemos que hallar su ordenada para obtener en el plano cartesiano. Entonces, como ya he sabido, esto tenemos que evaluar en la función original. Es decir, en x al cubo más 3x cuadrado menos 24x más 28. Es decir, 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 24 por 1 y más 28. Si hacemos estas operaciones, estamos obteniendo el valor de 54. Aquí sale 54. Eso quiere decir que en la función f de x, tiene el punto de inflexión que viene a ser 54. ¿Ve? Entonces el par ordenado sería su abscisa 1 y su ordenada 54, que es el punto de inflexión de la función. Seguidamente quedaría por ver los intervalos h, los intervalos de concavidad y convexidad de la función. Para encontrar eso, se utiliza la segunda derivada. La segunda derivada y resuelves o se resuelve la inecuación mayor que 0. Entonces, reemplazando, que lo tenemos aquí,
6 por x más 1 mayor que 0. Este 6 pasa y entonces x es mayor que menos 1. Pero de acá estamos obteniendo hace rato x igual a 1. Entonces viene a ser esto. Más infinito. Acá es menos 1. Menos infinito. Entonces, aquí colocamos menos 1. Y como es una inecuación, aquí va más y aquí menos. Y como estamos viendo los intervalos de concavidad o convexidad, es sabido pues de que cuando es menos, es de esta forma, cóncava. Y si es más, es convexa. Entonces, de acá sacamos los intervalos. Observamos que desde menos infinito hasta menos 1, esto es cóncava. O sea que se abre hacia abajo. En cambio, de menos 1 abierto hasta más infinito es convexa. Esto es, se va a abrir la gráfica de esta manera y aquí de esa manera. ¿Ve? Entonces ya teniendo acá los pasos que se ha indicado, lo que quedaría a continuación para concluir es trazar el plano cartesiano y ubicar todo lo que hemos hecho anteriormente. Pero les recuerdo que una vez que se tenga el plano cartesiano, tenemos que ubicar en dicho plano todos los puntos. Es decir, en los puntos de corte con los ejes coordenados, ya sea eje X, eje Y. Después encontrar los puntos máximos, mínimos y los puntos de inflexión. Y así como también hay que averiguar en qué parte la función crece, en qué intervalo decrece, dónde es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y luego unir esos puntos y de esa manera se estaría obteniendo la gráfica de la función pedida al inicio. Una vez que ya tenemos todos los puntos y los intervalos obtenidos con los pasos anteriores, corresponde hacer la gráfica. Trazando el plano cartesiano, ubicamos los puntos de corte con los ejes coordenados. Con el eje Y estaría en 0,28. Ustedes se fijan, ahí está el 0,28. Con el eje X, menos 7,0. Acá está un punto y el otro es el 2,0. Bien, en cuanto al máximo, está en menos 4, 108. Aproxime, ¿no? Porque 108 estará mucho más arriba, ¿no es cierto? Hay que tratar de tener un poquito de sentido común para poder cuadrar nuestros datos. Entonces acá, este punto va a ser el máximo. Menos 4, abscisa y ordenada 108. El mínimo está aquí. Estamos hablando de máximo y mínimo relativos, ¿no? Es abscisa 2 y ordenada 0. Luego tenemos el punto de inflexión, abscisa menos 1 y ordenada 54. Y ahí lo tenemos. Entonces, haciendo pasar la gráfica por los puntos de corte, tomando el máximo, el punto de inflexión y el mínimo, sale esta gráfica de color roja, como estamos observando, donde evidentemente la concavidad cambia en el punto de acá, el punto de inflexión, lo que era cóncava hacia abajo, donde se voltea, ¿no es cierto? Y entonces es muy recomendable que, para resumir todo esto, lo anotemos una leyenda. ¿Qué son cada punto, no? El menos 7, 0, 2 son los puntos de corte con el eje X, 0,28 el punto de corte con el eje Y, menos 4, 108 es el máximo, 2,0 es el mínimo, menos 1, 54 es el punto de inflexión,
de menos infinito a menos 4 unido con 2 a infinito crece la función, y de menos infinito decrece, de menos infinito a menos 9 es cóncava, y de menos infinito hasta más infinito es convexa. Entonces, hasta aquí, y esperamos en otra oportunidad algún alcance más que se le pueda hacer llegar. Muchas gracias.